están acá por el mérito porque siguieron la escuela de Sócrates y entendieron como lo entendió Platón cuando estaba dibujando esa república, y que encontró en ese estado ideal aquel que debía ser guiado, que debía ser gobernado por hombres que han vivido en función de perfeccionar su conocimiento. Entonces, quien vive en función de perfeccionar el conocimiento abre el camino hacia la virtud, y los hombres virtuosos son hombres íntegros. Son hombres íntegros porque actúan como sienten y como piensan. Y como ustedes vivieron en función de perfeccionar su conocimiento, por eso ingresaron a esa carrera notarial con base en el mérito, y por eso es la bendición, porque el conocimiento es el único valor de la humanidad que enaltece al hombre. Cuando el hombre perfecciona su conocimiento, ese valor no se lo quitan, no se pierde, no se refunde como van y vienen las cosas terrenales. Por eso hoy me adhiero a esa expresión de Duque Linares cuando les dijo: ustedes son unos bendecidos porque por su esfuerzo llegaron ahí y están contribuyendo en ese gran valor del poder notarial, y recíbanmelo en el mejor de los sentidos, desde el sentido humanista. Y acá en este segmento de esta charla que nos dan la oportunidad, entonces, ustedes le ponen un epígrafe que se llama el principio de legalidad en la función notarial. Y ya un maestro acá de la honorable mesa de honor me dijo: es que la función notarial es una función reglada. Y otro expositor dijo cuáles eran las bases constitucionales de la función notarial. Y es reglada porque esa carta política en un artículo señala que ningún servidor podrá ejercer función distinta de aquella que la Constitución, la ley y el reglamento le atribuyen. Esa es la base fundamental y ese es el principio de legalidad en nuestra función, que ahí el doctor Pedro Alonso Sanabria se va a dedicar y le ha dedicado los últimos tiempos en su examen. Por eso les quiero hablar más bien un poquito, distraer el tema, para hablarles de la seguridad jurídica, del valor de la seguridad jurídica. Y no puedo pasar por inadvertido traerles aquí una noticia que como presidente del Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia, está cumpliendo este año 100 años de funcionamiento ininterrumpido. El Consejo de Estado, como cuerpo supremo consultivo del Gobierno Nacional en aspectos de administración, ya fue previsto por Bolívar por allá en un decreto que expidió desde Angostura en 1817. Así, en ese proceso de construcción de nuestra institucionalidad, por el año de 1910, la sociedad colombiana encontró que en lo público se estaba acumulando mucho poder. Por esa razón, mediante un acto legislativo 3 de 1910, ordenó que el Congreso organizara la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo objeto era controlar el exceso de poder. Y en ese orden en Colombia se expide un primer Código Contencioso Administrativo, una ley 130 de 1913, que a nuestros días estamos cumpliendo 100 años de funcionamiento en esa jurisdicción, repito, cuyo objeto es controlar el exceso del poder en lo público. Y de esos 100 años vengo compartiendo en el seno del Consejo de Estado 35, es decir, soy un vejestorio viendo el ejercicio del control de lo público. Y hoy entonces, para que ustedes no me pregunten, no me hagan preguntas,
yo les anticipo las preguntas y me libero y no me meto en esas dificultades que estaba esa máxima autoridad del superintendente, que ustedes lo acorralaron y yo no sabía cómo ayudarle. Y esa pregunta que hago entonces es, ¿y qué es la seguridad jurídica? ¿Y para qué sirve la seguridad jurídica? ¿Y por qué necesitamos? Porque tenemos por estos días sed de seguridad jurídica. Y me encanta entonces dejarlos ahí como en espera para que de una vez sople, diga, ¿y qué es la seguridad jurídica y para qué? ¿Y por qué se mete en ese trabajo de definir lo obvio? Porque es que durante centurias la humanidad ha venido construyendo, ha venido cimentando el valor de la seguridad jurídica. Y cuando estudiamos eso de la seguridad jurídica, ¿dónde apareció? Encontramos vestigios que desde el año 462 antes de Cristo la humanidad estaba persiguiendo la seguridad jurídica. Entonces de una vez vamos avanzando diciendo que la seguridad jurídica no es una elaboración lógica del hombre, sino es una conquista de la humanidad. La seguridad jurídica es una conquista de la humanidad. ¿Y en qué sentido es una conquista de la humanidad? Eso de la seguridad jurídica que todos a diario estamos acostumbrando a pronunciar. Aquí en este escenario desde ayer a hoy más de 100 veces, de manera usual han repetido eso de la seguridad jurídica. Y aquí entonces les digo en este instante, porque hay muchas cosas que convergen, necesidades de la humanidad, que sin educación, sin salud y sin justicia no hay paz, no hay convivencia pacífica y no puede haber desarrollo. Sin educación, sin salud y sin justicia. Y aún no hemos hablado de seguridad jurídica. Y les hablo, empero, la seguridad jurídica es entonces la base fundamental de estos valores anteriores de la salud, de la educación y de la justicia. El principio de la seguridad jurídica es la piedra angular de estos valores anteriores. Ahí subyacen la justicia, la libertad, la igualdad y demás derechos inherentes al hombre. Y ya entonces como que le estamos empezando a encontrar sentido, sabor, necesidad de que hagamos un esfuerzo intelectual para definir qué es la seguridad jurídica. Pero antes de definir qué es la seguridad jurídica y para qué sirve, en este instante entonces los invito a que pensemos ¿y por qué está de moda, digamos? Ahora Extraproceso le preguntaba aquí a otra autoridad, es que yo no he entendido por qué ahora dicen los niños y las niñas, si antes hablando de niños involucraba todo. Era un artículo indefinido y con más respeto, la humanidad, no los humanos y las humanas. Entonces tenemos de moda esas preguntas de dónde salen esas diferencias, porque esos esfuerzos para complicar lo que es sencillo. ¿De dónde hacemos esos esfuerzos para enredar lo que no estaba enredado? ¿Y por qué en este momento se nos quiere debilitar el principio de la seguridad jurídica si ya sabemos que es la base fundamental para que haya justicia, para que haya paz, para que haya libertad? Es que para eso hay que recordar que estamos viviendo en un mundo globalizado y el mundo globalizado impuso al Estado moderno y a la humanidad desafíos en todos los órdenes. Las economías se han integrado en una única economía de mercado mundial. Entonces se introdujeron nuevas tecnologías
Acá tienen un segmento que hablan del documento electrónico, del valor probatorio del documento electrónico, de la firma electrónica y su diferencia con la firma digital, por ejemplo. Eso nos impuso el mundo globalizado. Esas son las nuevas tecnologías que impone el proceso global. Entonces tenemos nuevas políticas de gasto fiscal, de gasto social. Hay un replanteamiento en las relaciones laborales. Aparecen voces que retocan en todos los órdenes la seguridad social. Ya casi que estamos viendo más imperiosa la necesidad de fortalecer el valor de la seguridad jurídica y aún no hemos definido qué es la seguridad jurídica. Y digamos entonces que la seguridad jurídica no es una cátedra, son unas ideas. La seguridad jurídica, tomando algunas frases de la obra de Pérez Luño, aquel ilustre profesor español. La seguridad jurídica es un deseo arraigado en la vida anímica del hombre, que siente terror ante la inseguridad, ante la imprevisibilidad, ante la incertidumbre. Esa es la razón por la cual se estructura ese concepto de seguridad jurídica, y que la seguridad jurídica es un valor superior inclusive a la misma justicia. Los estoy invitando a que nos hagamos un proceso de sensibilización generalizada sobre ese concepto de seguridad jurídica y para qué sirve ella, en términos aún más sencillos, porque así como dijimos al comienzo, que pareciera que el nuevo orden entonces impone un nuevo concepto, acá de la visión del jurista, que es enriquecer la argumentación jurídica para enredar lo que era sencillo. Hoy entonces quiero hacer un gran esfuerzo ante ustedes, por todo el respeto que les tengo, por esa erudición intelectual que observé desde ayer y hoy, en poner sencillo para que entendamos todos qué es la seguridad jurídica. Y la coloco a título de ejemplo. Ustedes saben que en mi vida especialmente me dediqué a mirar cómo había sido la evolución de la seguridad social en Colombia. La evolución de la seguridad social en Colombia, eso también está de moda. Está de moda en Colombia la inseguridad en lo social, no la seguridad social. Y la seguridad social comprende un compromiso de los estados sociales de derecho para satisfacer las necesidades de las personas, de los asociados. Esa es la seguridad social. Y ese concepto más restringido de seguridad social en Colombia hoy, para entenderlo aún más, esa seguridad social que comúnmente, que vulgarmente conocemos nosotros, comprende unos tres aspectos que son salud, pensión y riesgos. Son tres abismos que aterran a la humanidad. No les digo por qué nos aterra. La incertidumbre sobre la salud, la incertidumbre sobre los riesgos y la incertidumbre sobre nuestra pensión. Entonces la seguridad social, para que se entienda, la seguridad jurídica, para que comprendamos más el valor de la seguridad jurídica, formulo acá otra pregunta. ¿Por qué la humanidad le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos terror a la muerte?
porque no conocemos la vida después de esta vida que amamos, o mejor, porque no conocemos cómo será con certeza científica la vida después de la muerte y por eso le tenemos terror. Por eso también le tenemos terror a la inseguridad institucional, a la inseguridad jurídica. Esas son como las ideas que los invito a pensar. Si tuviésemos científicamente comprobado que después de esta vida hay una mejor, no le tendríamos pánico a la muerte. Por eso es el pánico, por eso es ese sentimiento arraigado del hombre ante la incertidumbre jurídica y en materia de seguridad social, a ese que estábamos reduciendo acá en Colombia en la seguridad social, en salud, riesgos y pensiones, para que se estime con claridad cuál es el valor de la seguridad jurídica. Ese es un paralelo para que tengamos conciencia del valor de la seguridad jurídica. Por eso esa gran necesidad del poder notarial en Colombia, y es un poder porque ustedes son depositarios de la fe pública en Colombia sobre esa seguridad sobre la propiedad, entre otros bienes. Ustedes son los que le dan tranquilidad a nuestra humanidad al cumplir su función. Si tenemos certidumbre sobre la seguridad jurídica que el poder notarial profesa en Colombia, es que ahí está, entonces ya nos ponemos con una cara alegre, con orgullo, pero también con preocupación, porque es que esa seguridad se asume siempre. Se asume siempre como cuando uno asume el manejo de una máquina, sin miedo pero con respeto. Y cuando se hace con respeto es por cuando se está garantizando la seguridad jurídica. Hasta ahí entonces era como la plataforma que dejo abierta para que mi sucesor, el doctor Pedro Alonso Sanabria, presidente del Consejo Superior, ya puntualice aspectos del principio de legalidad en la función notarial. Pero ante todo quería dejarles como esa idea para que entre todos compartimos que por qué en nuestros días tenemos sed de certeza sobre la seguridad jurídica, porque estamos viviendo en ese mundo globalizado donde pareciera que entonces hasta los principios que antes no negociábamos, así nos llevaran a la guillotina. Hoy como que en el mundo globalizado los principios y las ideologías se están debilitando para imponer unas nuevas, y como que aparecen unos nuevos escenarios políticos, y en esa dirección entonces aparece la necesidad de reafirmar y fortalecer la seguridad jurídica. Y no dejo pasar este importante tiempo que me dan para decirle, y hoy la seguridad jurídica debe ser armónica con la función que cumple tanto la función de la notaría como garante de la fe de nuestra sociedad y el pensamiento de los jueces, y la función contenciosa, la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia ha venido haciendo un gran esfuerzo para poner un punto de apoyo, una línea de garantía de seguridad a lo jurídico, cuando se instauró eso que hoy conocemos como las sentencias de unificación jurisprudencial, las sentencias de unificación jurisprudencial y la extensión de sus efectos. Sentencias de unificación jurisprudencial y la extensión de sus efectos, porque nace una nueva luz, un nuevo escenario de discusión en el sentido hasta hoy. Es como una regla de oro por excelencia, que la fuente de derechos por excelencia es la ley.
es que la ley, cuando atiende la necesidad del hombre, es justa, y el hombre sueña que se mantenga la ley, que haya estabilidad. Entonces, como que una ley justa es un ejemplo de seguridad jurídica. Eso le da seguridad al hombre ante la imprevisibilidad del futuro. En esa línea, y haciendo un esfuerzo, las sentencias de unificación jurisprudencial y la extensión de sus efectos hacen un aporte a fortalecer eso que soñamos con el principio de la seguridad jurídica, para que toda la sociedad sepa cuáles son las reglas, sepa a qué atenerse. Les agradezco mucho su atención. Es un honor, sueño que de aquí a mañana tenga la oportunidad de asistir a este gran foro, que es la primera vez en mi vida que tengo esa oportunidad de venir a mirar aquí a todos estos hombres claves para nuestra sociedad, porque nos dan seguridad. Repito, ustedes son los portadores de la fe pública. Ustedes nos garantizan la seguridad en todos los órdenes, y aquí especialmente la seguridad negocial, como hablan por allá. Hoy en día, hoy que están ustedes deteniéndose a mirar y cuál es el régimen jurídico, por ejemplo, en la asignación de los baldíos. Muchas gracias.